El exorcismo magno. Consideraciones acerca de la creación de un posible ceremonial para realizar un magno y solemne exorcismo sobre la Iglesia cuando tiene lugar una reunión nacional de exorcistas. Forteniana Opera Daemoniaca tomo cuarto. J. A. Fortea. Un editorial. 2 latidos. Copyright José Antonio Fortea Cucurul. Todos los derechos reservados fortea@gmail.com. Editorial 2 latidos Benasque, España. Primera publicación en formato digital, agosto 2014. www.fortea.ws. 2 formato para tablet. Versión 4. 3 El exorcismo magno. Consideraciones acerca de la creación de un posible ceremonial para realizar un magno y solemne exorcismo sobre la Iglesia cuando tiene lugar una reunión nacional de exorcistas. José Antonio Fortea. 4.5 Introducción. El porqué de este ritual. Antes de nada hay que dejar claro que los ritos de la Iglesia Católica solo pueden ser creados y aprobados por las autoridades eclesiásticas que dispone el ordenamiento canónico. Todo este escrito solo sirve de sugerencia por si algún obispo decide servirse de estas ideas para organizar alguna ceremonia como la descrita. También albergo la esperanza de que la Congregación de Ritos algún día pudiera tomar la idea expuesta del ceremonial descrito y aprobar de forma oficial y universal algo parecido a lo expuesto en estas páginas. ¿Cómo nace esta sugerencia de ritual? Cada año en varios países tienen lugar reuniones nacionales de exorcistas. Estos encuentros nacionales suelen congregar, por regla general, no menos de 50 exorcistas, y normalmente más del centenar. Entre los congresos nacionales e internacionales, suelen darse al año, en todo el mundo, unas 7 de estas asambleas anuales. Hablo del año 2015 en que se escribe esta obra. Cuando hace casi un año, asistí como conferenciante a uno de estos congresos, expliqué a los exorcistas que el poder exorcístico se puede aplicar no solo a liberar a una persona de la posesión diabólica, o a liberar una casa de una infestación, sino que también se puede exorcizar a las fuerzas infernales para que se alejen de una parroquia, de una ciudad, de una diócesis o de la Iglesia universal. Les expuse el fundamento bíblico y teológico de esta afirmación. No existe un ritual para ello, pero ciertamente que, 6 estando a solas, el sacerdote puede ordenar a las fuerzas tentadoras que se alejen de un determinado ámbito, su parroquia, su diócesis, etc. Es decir, se puede ordenar a los demonios que se alejen del colegio cardenalicio, de los obispos de una nación, de una comunidad cuyos fieles están divididos, por poner algunos ejemplos. Fue entonces cuando se me ocurrió que ya que anualmente los sacerdotes de ese país en el que estuve se reunían en esa diócesis concreta para formarse y que el obispo de la diócesis donde tenía lugar la reunión era tan favorable hacia este ministerio, ¿por qué no hacer uno de esos días, entre todos los presentes, un gran exorcismo coral para proteger a la Iglesia universal? Y así me despedí prometiendo que al año siguiente tendrían una serie de sugerencias para organizar una oración comunitaria de este tipo. Pero, tras una larga reflexión, lo que debía haber sido una propuesta de una serie de oraciones se acabó transformando en una larga ceremonia. Por supuesto que aunque con el actual escrito le presento a ese obispo una ceremonia ya acabada, esta obra no es otra cosa que una sugerencia. Yo no soy nadie para crear y aprobar rituales. Me limito a ofrecer sugerencias. Después ese obispo, el destinatario de estas líneas, o cualquier otro obispo será muy libre de tomar lo que desee, si es que desea tomar algo. El derecho canónico prohíbe realizar exorcismos sobre personas vejadas por el demonio. Pero no prohíbe, a solas, exorcizar a los demonios del mundo. Si un obispo decide realizar una ceremonia puntual de este tipo y hacerla de un modo comunitario con ocasión de un encuentro anual, desde luego, no estaría contraviniendo ninguna ley. Ni siquiera se necesitaría que los que integran esa ceremonia sean exorcistas aprobados por sus obispos. El obispo simplemente se limitaría a aprobar tal ceremonia especial en su propia diócesis con ocasión de esa reunión, y eso sería todo. 7 De este modo, los exorcistas de una nación se formarían, orarían juntos y realizarían unidos un gran exorcismo. Las 3 cosas, no solo las 2 primeras. Es decir, no solo se formarían y orarían juntos, sino que también exorcizarían. ¿Cómo organizar esta ceremonia? Una vez que me puse a ver cómo se podría organizar esta ceremonia, no tuve la menor duda de que si ésta se realizaba, había que hacerla grandiosa, sin dubitaciones ni escrúpulos. Si lo que estamos haciendo es teológicamente correcto, hagámoslo con un ritual bello y magnificente. Todo este ceremonial lo imaginé en una gran catedral gótica y presidido por un obispo. Con un ritual que tuviera en cuenta el simbolismo de los puntos cardinales,
del centro exacto del templo, de las puertas de entrada a la catedral, dejando bien claro que todo es simbolismo. Es decir, no es que tenga mayor efectividad un exorcismo por realizarse en un momento de la ceremonia hacia el norte o en otro hacia el oeste. Ni tampoco tienen mayor efectividad unas plegarias cuando se realizan dirigiéndose a un punto que simboliza la puerta del abismo mencionada en él. En realidad, esa puerta no existe en ningún lugar concreto. Se trata de un concepto, muy visual y sugerente, pero no de un punto físico. El presente ritual, o, mejor dicho, la presente sugerencia de ritual, tiene muy en cuenta tanto el profundo significado de los símbolos, así como la belleza de los grandes rituales catedralicios. Pero se equivocaría profundamente el que diera más importancia a los detalles, de la que le dio su autor. Todo es orientativo, nada obligatorio. Pero sí que atrevería a dar un consejo con toda 8 seriedad, si este ritual se realiza, debe hacerse con dignidad. Si no, es mejor no hacerlo. Con unos 100 sacerdotes y una catedral, qué duda cabe que se puede idear una bellísima ceremonia. Por supuesto que, a veces, no se dispondrá de una catedral ni de tantos presbíteros. Pero incluso la misma lectura personal de este ritual ya supone toda una enseñanza acerca de la realidad teológica de la posibilidad de exorcizar a los demonios en general. Incluso, aunque nunca se realizará esta ceremonia, la lectura de ella ya supondría una catequesis acerca del combate invisible pero real de las potestades demoníacas y del poder entregado a la Iglesia. El momento más propio para llevar a cabo esta ceremonia es por la noche. La noche tiene una capacidad perfecta para simbolizar la hora de las tinieblas de la que nos habla el Evangelio. Mas esta es la hora vuestra y el poder de las tinieblas. LC 22, 53. En el mundo hay muchas horas de las tinieblas. La Iglesia ha recibido un poder sobre esos seres tenebrosos. Una catedral vacía y sin ninguna otra iluminación que las velas que lleven los celebrantes es un lugar extraordinariamente sugerente para una ceremonia, como esta que será realizada a puerta cerrada. Realizarlo por la noche no solo tiene como razón el simbolismo de la hora, sino también para evitar el cerrarla durante el día. La ceremonia debe realizarse a puerta cerrada sin más laicos asistiendo que aquellos a los que expresamente se les permita asistir. De lo contrario, la noticia de este exorcismo puede provocar que la catedral esté tan literalmente repleta de gente, que sea imposible realizar el más pequeño movimiento en ella. Por otra parte, un número pequeño de asistentes, 30, 40 o 50 laicos, permite concentrarse mucho más en la ceremonia. La intimidad, sin duda, beneficia a este ceremonial. La presencia de una multitud dispersaría la concentración de los celebrantes. No hace falta decir que se podría realizar en cualquier otra iglesia, y no necesariamente en la catedral. Pero no conviene que 9 para esta ceremonia se designe cualquier iglesia. La belleza y prestancia del lugar donde se lleve a cabo tiene un papel importante en un ritual de este tipo. Porque, ciertamente, este ritual tendrá efecto sobre los demonios, pero lo ideal es que impacte también a los humanos que participen en esta ceremonia. Esta ceremonia tendría lugar después del rezo en la Catedral de Completas. Esa hora canónica haría las veces de liturgia de la palabra para el exorcismo posterior. Este ritual debería tener lugar a puerta cerrada. De lo contrario sería demasiada la gente que acudiría a presenciar una ceremonia de esta naturaleza. Podría permitirse la asistencia de un cierto número de laicos, lo cual incluso sería positivo, pero habría que ser muy cauto al respecto. Desde luego en una gran catedral, la asistencia de un centenar de laicos bien instruidos no molestaría para nada. Algún sacerdote puede acusar a esta ceremonia de dar demasiado protagonismo al mundo demoníaco y a su poder. Pero hay que recordar que esta ceremonia se celebraría una vez al año en unos pocos lugares del mundo. Sin duda, eso no es un exceso. Ojalá en cada diócesis del mundo, una vez al año, el obispo organizara un magno exorcismo, como el que voy a describir, incluso sin la presencia de una reunión de exorcistas. Si tal costumbre se propagara, sería de gran enseñanza para el pueblo fiel aunque pocos laicos asistieran, de gran enseñanza para el pueblo fiel y para los sacerdotes de ideas más racionalistas. Nuestra sociedad secularizada del siglo XXI requiere de grandes liturgias exactamente lo mismo que la sociedad medieval. El lenguaje ritual es un lenguaje bello en sí mismo y hasta los no creyentes pueden captar la profundidad de estos ritos. Si este ritual se graba con calidad en vídeo, puede ser hasta motivo de conversión para algunos cuando lo vean en sus casas, y para todos será una predicación a través de imágenes. Porque hasta la lucha 10 contra los poderes infernales, realizada del modo que se va a exponer, se convierte en un modo de alabar a Dios. Pasos de la ceremonia.
La estructura de esta ceremonia puede parecer muy complicada, pero consiste tan solo en una procesión por el perímetro del templo y otra por el eje central, comenzando con una oración inicial y otra final. Eso es todo. Comienzo de la ceremonia. 1. Oración de inicio. Ritos de circunvalación del templo. 2. Conjuración al este. 3. Conjuración al norte. 4. Conjuración al oeste. 5. Conjuración al sur. Ritos en el eje del templo. 6. Invocación de los santos ángeles. 7. Conjuración hacia la puerta del abismo. 8. Invocación a la Santísima Virgen María. 9. Conjuración en la puerta de la iglesia. Conclusión de la ceremonia. 10. Oración final. El ritual está concebido como un itinerario, que es una subida hacia el altar, que es Cristo. La procesión parte desde delante del altar, porque es Cristo el que envía a los apóstoles a expulsar demonios. Parte desde el altar y retorna al altar. Se va subiendo progresivamente a través del camino de la letanía de los santos. Después se continúa a través del camino de 11 la letanía de la Virgen María. El regreso final, por el pasillo central, es a través del Aleluya de la Resurrección. Celebrantes. El obispo y 12 presbíteros son los que realizan este rito, los demás sacerdotes asisten. Esto no significa que solo esos 12 sacerdotes ejerzan su poder y el resto de presbíteros simplemente estén allí como espectadores, de ningún modo. Cierto que solo esos 12 sacerdotes y el obispo, u obispos, recitan las fórmulas en voz alta, pero todos participan, todos oran, todos se unen en las mismas plegarias, y en una sola ceremonia. El poder intercesor y deprecativo de todos se une en una sola ceremonia, aunque cada vez solo hable en voz alta uno. Esta ceremonia quiere resaltar que este es un exorcismo coral, no el ritual de un solo sacerdote. Pero, aunque sean 12 los celebrantes, solo va hablando por orden uno cada vez. Pero la oración interna cuenta tanto como la externa. No hay ninguna necesidad, ni beneficio, en que los exorcismos sean bisbiseados por todos los exorcistas presentes. Eso no aumentaría el poder de los exorcismos. La participación orante de todos los presentes, silenciosa u oral, se une en una sola ceremonia. Esto es válido para los laicos presentes también. No debe existir, por tanto, afán de todos por hacer algo, sino de unirse con la oración del alma a los ritos que tienen lugar ante ellos. Los presbíteros celebrantes se reparten las distintas oraciones, invocaciones, conjuraciones y ritos de esta ceremonia según el esquema que aparece más adelante. Las distintas letanías las pueden recitar o cantar laicos. Habrá 7 acólitos que estarán colocados en la cabecera de la procesión, incensario, cruz. 12 procesional, ciriales, el que porta el ritual y los 2 que ayudarán al obispo con la mitra y el báculo. En pocas ceremonias como en esta será tan necesaria la labor del maestro de ceremonias, que podrá ir revestido con sotana y roquete. Él dispondrá donde se coloca en cada estación el grupo de acólitos, el grupo de celebrantes, el obispo y el sacerdote, que en cada estación recita las fórmulas. El obispo u obispos irán revestidos con alba, capa pluvial y mitra. Otros 4 sacerdotes irán revestidos con capa pluvial. 6 sacerdotes únicamente con alba y estola morada. Las capas pluviales serán blancas, ya que difícilmente se encontrarán tantas capas moradas. La ceremonia es complicada, así que lo mejor es que cada uno de los 12 sacerdotes se limite a acordarse de las fórmulas que tiene que decir. Lo cual es fácil porque cada parte va precedida de un número. Así que basta con que cada uno recuerde su número en el ritual. El obispo solo dice las fórmulas que dan inicio y ponen punto final a esta ceremonia, así como la que se dice justamente en el centro del templo, tal como se indica en sus lugares correspondientes. Si el obispo no está presente, las partes del ritual que se reservan para el obispo, las hará un sacerdote que ocupará su lugar. Si hay 2 obispos presentes, pueden repartirse los 3 momentos culminantes de la ceremonia. Si hay algún diácono, podrá revestirse con alba y dalmática, colocándose a ambos lados del obispo. Si hay más diáconos, se colocarán detrás de los acólitos. Si esta ceremonia se realiza cada año en una diócesis, lo ideal sería contar con 6 capas pluviales iguales, blancas o moradas para los sacerdotes, que realizan los ritos principales. 13 La diversidad de vestiduras conferirá belleza a la procesión, yendo unos con capas pluviales, 6 presbíteros, otros solo con alba y estola, 8 presbíteros, y otros sacerdotes asistentes con sotana y roquete.
Pero la diversidad de vestiduras no tiene otra función que conferir mayor belleza al ritual, repartiéndose como deseen después las funciones. Aunque para simplificar parece lógico que los 4 sacerdotes revestidos con capa pluvial hagan los exorcismos de los 4 puntos cardinales y las oraciones del eje del templo, y el resto de sacerdotes con alba las otras fórmulas. Efectos del ritual. Estos ritos se realizan en diferentes puntos de la catedral. Por ejemplo, el portón de entrada a una catedral es simbólico, pero los ritos realizados no son meramente simbólicos, son actos simbólicos, pero no meramente simbólicos. Es decir, creemos, estamos seguros, totalmente ciertos de que estos ritos tienen una efectividad real en el mundo de los espíritus. El poder entregado por Cristo a los apóstoles pervive en los obispos y sacerdotes, y cuando nuestro Maestro nos encargó que expulsáramos a los demonios, estamos seguros de que alejamos a los demonios. No vemos el mundo invisible, pero todo este ritual tiene un efecto en el mundo invisible. El presente ritual está cargado de ritos simbólicos, pero los demonios saben que esos ritos tienen efecto sobre ellos. La Iglesia tiene una labor de predicación, pero su labor no se reduce a la predicación. La Iglesia tiene una labor de enviar la gracia a las almas, con los sacramentos y sacramentales. Pero la Iglesia también tiene una labor de defensa frente a los poderes de las tinieblas. La Santa Iglesia Católica no solo predica la verdad, 14 también defiende a las almas frente a las potestades y dominaciones de los infiernos, del Hades, por usar la palabra griega que aparece en boca de nuestro Señor en los santos evangelios. 15. Ritual del exorcismo magno. La procesión, precedida por la cruz y los acólitos, parte de la sacristía. Se dirige al lugar donde esté situado el coro de los canónigos de la catedral. Si no hubiera coro de canónigos, los celebrantes se dirigirán a una capilla o a otro lugar adecuado, donde se procederá al rezo de las completas. El rezo de completas cumple la función de la parte de la liturgia de la palabra para la ceremonia posterior del exorcismo. Una vez que se ha cantado el cántico final en honor de la Virgen María, los presentes se sientan en silencio. Habrá, al menos, un minuto de silencio para marcar la división entre el ritual previo y la ceremonia posterior. Después, tañendo una campana o con otro signo, se marcará el final del tiempo de silencio. Entonces, procesionalmente se dirigirán hacia el presbiterio del altar mayor de la catedral. Los 16 celebrantes se colocan frente al presbiterio, mirando hacia el altar, pero sin subir a él, delante de las gradas. El obispo está algo más adelantado que el grupo de presbíteros. Los acólitos se colocarán a un lado. Cuando los acólitos hayan recibido la mitra y el báculo, el obispo hará inclinación profunda hacia el altar, que tendrá sus 7 cirios encendidos. Los 12 sacerdotes se unirán a esa reverencia del obispo. En este momento no se besa ni se inciensa el altar, porque toda la ceremonia que va a tener lugar es como un largo recorrido hacia el altar. Ritos que se culminan con la llegada hasta él, momento en el que sí que por fin se besa e inciensa el altar. El grupo de laicos presente en esta ceremonia seguirá a los sacerdotes detrás de ellos. Si hubiera tantos sacerdotes, que no se puede hacer de forma adecuada la procesión, por estar demasiado lejos de la cabecera de esta. Parte de los sacerdotes se colocarán en los bancos y desde allí participarán en la ceremonia. 17.1. Oración de inicio. Tras eso, frente al altar, dando la espalda a los congregados, como dirigiéndose a Dios Padre que estuviera delante, comienza el obispo o el sacerdote que preside, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Pausa. Oh Dios, que escuchas siempre a tus hijos atribulados, al darte gracias por tu misericordia, te rogamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acaba la oración, la procesión se encamina hacia el noroeste, se recitará la letanía de los santos, hasta llegar al primer punto cardinal. Mientras la procesión comienza a avanzar, los acólitos le entregan al obispo la mitra y el báculo. En el resto de oraciones deprecativas, como son los demás sacerdotes los que las hacen, el obispo no se despoja cada vez de la mitra ni entrega el báculo. De lo contrario, cada poco rato tendría que estar poniéndose y quitándose la mitra. Por eso, el obispo solo se quitará la mitra cuando él realice la oración deprecativa. En los desplazamientos de un punto cardinal a otro, se cantará la letanía de los santos, pidiéndoles que protejan a la Iglesia. La letanía se interrumpirá cada vez que la procesión 18 llegue a un punto cardinal, y se retomará la letanía en cuanto la procesión se ponga en marcha de nuevo. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Reina de los ángeles. Santos querubines, rogad por nosotros. Santos serafines. Santos tronos. Santas dominaciones. Santas potestades. Santos principados. Santas virtudes. Santos ángeles y arcángeles. San Miguel. San Gabriel. San Rafael. Ángeles que alabáis ante el trono de Dios. Ángeles que servís a los hombres. Santos ángeles custodios. Auxiliadores en nuestras necesidades. Luces en nuestra oscuridad. Apoyos en todo peligro. Exhortadores de nuestra conciencia. Intercesores ante el trono de Dios. Escudos de defensa contra el enemigo maligno. Constantes compañeros nuestros. Segurísimos conductores nuestros. Fidelísimos amigos nuestros. Sabios consejeros nuestros. Ejemplos de nuestra obediencia. Consoladores en el abandono. Espejos de humildad y de pureza. Ángel protector de esta ciudad. Ángel protector de esta diócesis. Ángel protector de esta nación. Todos los santos espíritus bienaventurados de todos los coros angélicos. 19 ritos de circunvalación del templo. La procesión recorre el perímetro del templo. Se detiene a hacer un exorcismo a las milicias infernales en cada punto cardinal. Los puntos cardinales deben estar marcados con precisión antes de iniciar la ceremonia, por ejemplo, pegando un papel en el que se indique qué punto cardinal es. La procesión recorrerá el perímetro del templo por dentro. Recorrerá el trazado de las paredes. Pues esas paredes simbolizan el muro invisible que protege a la Iglesia. El muro de oración y bendición divina que protege a la congregación de los fieles. A lo largo de ese recorrido hay una sucesión de oraciones deprecativas y de fórmulas conjuratorias. Aunque esta ceremonia sigue el orden norte, oeste, sur, este, por supuesto que en cada templo se seguirá el orden más adecuado. Es decir, el orden de puntos cardinales según sea el más cercano al ábside. 20. Hay que dejar muy claro que el exorcismo no tiene más eficacia por dirigirse con exactitud hacia los puntos cardinales. Exorcizar hacia esos puntos solo tiene un valor simbólico. Las distintas estaciones de esta ceremonia solo tienen un valor simbólico. No es porque orar en esos puntos concretos dote a estos ritos de mayor eficacia. 2. Conjuración al norte. Mientras la procesión se dirige hacia la primera estación, se continúa la recitación de la letanía de los santos donde el cantor se haya quedado antes. Valga esta indicación para el resto de las estaciones, el lector continúa las letanías allí donde se quedó. Santa María, Reina de los Santos. Santa Virgen de las Vírgenes. San Juan Bautista. San José. Todos los santos patriarcas y profetas. San Pedro. San Pablo. San Andrés. San Juan. Santo Tomás. Santiago. San Felipe. San Bartolomé. San Mateo. San Simón. San Tadeo. San Matías. San Bernabé. San Lucas. San Marcos. Todos los apóstoles y evangelistas. Todos los santos discípulos del Señor. Todos los santos inocentes. El norte simboliza el frío que viene de septentrión. Simboliza el frío de las almas, ese frío espiritual de las regiones de la oscuridad donde falta la luz de Cristo. 21. Al llegar a ese punto cardinal, o al primer punto cardinal que se halla en el recorrido, el primer sacerdote designado realizará la primera oración deprecativa con las manos en alto. Señor, tú eres nuestra defensa y nuestro refugio. Te pedimos que libres a Santa Iglesia de las trampas de los demonios y de las palabras crueles de sus perseguidores. Protégela bajo la sombra de tus alas, rodéala con el escudo de tu fortaleza, y muéstrale la clemencia de tu salvación. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Esta oración la recitará mientras los sacerdotes ya están en marcha. El celebrante no dirá oremos y hará la conclusión breve, dejando la invitación oremos y la conclusión larga para la última oración de esta ceremonia. Después de la primera oración deprecativa, el celebrante aspergerá 3 veces hacia ese punto cardinal. Después hará la siguiente conjuración con las manos dirigidas hacia adelante en señal de imperio. Te declaro anatema, Satanás, enemigo de la salvación humana. Reconoce la justicia y la bondad de Dios Padre, que, con justo juicio, condenó tu soberbia y tu envidia,
Apártate de este templo, de esta ciudad, de esta diócesis y de la Iglesia Universal. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo, reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo, que te venció en el desierto, superó tus insidias en el huerto, te despojó en la cruz, y resucitado del sepulcro transfirió tus trofeos al reino de la luz. Retírate de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 22. Todas las fórmulas imperativas dirigidas al demonio se harán con las manos juntas sobre el pecho. Las oraciones dirigidas a Dios se harán con humildad, mientras que las conjuraciones al demonio se harán con autoridad, en tono de orden. 23.3. Conjuración al oeste. En cuanto la procesión parte hacia la siguiente estación, se continúa la recitación de la letanía de los santos donde se haya quedado antes. San Esteban, San Lorenzo, San Vicente, San Fabián y San Sebastián, San Juan y San Pablo, San Cosme y San Damián, San Gervasio y San Protasio, todos los santos mártires, San Silvestre, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nacianzo, San Martín, San Nicolás, todos los santos obispos y confesores, todos los santos doctores, San Antonio, San Benito, San Bernardo, Santo Domingo, San Francisco, todos los santos sacerdotes, todos los santos monjes y ermitaños, Santa María Magdalena, Santa Agueda, Santa Lucía, Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Catalina, Santa Anastasia, todas las santas vírgenes, todos los santos y santas de Dios. Si el templo estuviese situado exactamente hacia el este, se exorcizaría ligeramente hacia el suroeste en vez de hacia el oeste. Porque si se hiciera exactamente hacia el oeste, se exorcizaría hacia la puerta del templo. Y ese exorcismo se realizará después. Por tanto, para no repetir dos exorcismos sobre la puerta, se desviará el punto cardinal hacia suroeste. 24. En la tradición cristiana, el oeste simboliza la muerte. Al llegar a esa estación, otro sacerdote recita esta oración deprecativa con los brazos extendidos. Dios, creador y defensor del género humano, dirige tu mirada sobre tu santa iglesia. El antiguo adversario desea atormentarla cruelmente, quiere oprimirla con fuerte violencia, y desea atormentarla con cruel terror. Envía sobre ella tu Espíritu Santo para que la haga fuerte en la lucha, le enseñe a rogar en la tribulación, y la defienda con su poderosa protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El celebrante aspergerá 3 veces hacia ese punto cardinal. Después hará la siguiente conjuración con las manos extendidas hacia ese punto en señal de imperio. Te conjuro, Satanás, que engañas al género humano, reconoce al Espíritu de la verdad y de la gracia que repele tus insidias y confunde tus mentiras. Retrocede ante la iglesia fundada por Dios, a quien el mismo Espíritu marcó con su sello poderoso. Retírate de este edificio, que Dios hizo templo sagrado con una unción espiritual. Retírate de esta construcción material y de la Iglesia universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 25.4. Conjuración al sur. En cuanto la procesión parte hacia la siguiente estación, se comienza la letanía de los santos ángeles, que se va continuando de estación en estación. Dios Padre, Creador de los ángeles. Dios Hijo, Señor de los ángeles. Dios Espíritu Santo, vida de los ángeles. Santísima Trinidad, delicia de todos los ángeles. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. San Víctor I. San Ceferino. San Calixto I. San Urbano I. San Ponciano. San Antero. San Fabián. San Cornelio. Papas santos de los primeros siglos. San Lino. San Anacleto. San Clemente I. San Evaristo. San Alejandro I. San Sixto I. San Telésforo. San Higinio. San Pío I. San Aniceto. San Sotero. San Eleuterio. San Lucio I. San Esteban I. San Sixto II. San Dionisio. San Félix I. San Eutiquiano. San Cayo. El sur simboliza el ardor, el desierto, el fuego que mata la vida. Al llegar a esa estación, otro sacerdote designado previamente recita esta oración deprecativa con los brazos en alto. Escucha, Padre Santo, el gemido de tu iglesia suplicante.
No permitas que tus hijos sean engañados por el padre de la mentira. 26. No dejes que tus servidores, a quienes Cristo redimió con su sangre, sean llevados a la cautividad del diablo. Impide que el templo de tu espíritu sea mancillado por los espíritus inmundos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después el celebrante aspergerá hacia ese punto cardinal 3 veces. Acaba esta. Hará la siguiente conjuración con las manos extendidas en señal de imperio. Retírate, Satanás, en el nombre del Padre Muerte, y del Hijo Muerte, y del Espíritu Muerte Santo. Retírate por la fe y la oración de la Iglesia. Retírate por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 27.5. Conjuración al este. En cuanto la procesión parte hacia la siguiente estación, se continúa la recitación de la letanía de los santos donde se haya quedado antes. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, de tu ira, de la muerte súbita e imprevista, de las asechanzas del demonio, de la cólera, del odio y de toda mala intención, del espíritu de fornicación, del rayo y de la tempestad, del azote de los terremotos, de la peste, del hambre y de la guerra, de la muerte eterna. Por el misterio de tu santa encarnación, muéstrate propicio. Por tu venida, por tu natividad, por tu bautismo y santo ayuno, por tu cruz y tu pasión, por tu muerte y sepultura, por tu santa resurrección, por tu admirable ascensión, por la venida del Espíritu Santo, nuestro Consolador, en el día del juicio. Al llegar a este punto cardinal, el sacerdote que realiza las oraciones deprecativas recita esta oración con los brazos extendidos. Dios justo y bueno, líbranos de aquellos enemigos, que fueron expulsados de los cielos. Custódianos de aquellos agresores, que lanzan flechas invisibles sobre las almas. Tú eres nuestra fortaleza. Con tu favor, veremos la derrota del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En realidad, no se conjurará exactamente hacia el este, porque ese punto cardinal simboliza el surgir de la luz. La luz del sol de justicia que es Cristo. Además, como muchas iglesias están orientadas hacia el este, si se hiciera en esa dirección el 28 exorcismo, miraríamos directamente hacia el retablo u otro símbolo religioso, lo cual no sería nada adecuado. Por eso, no se exorcizará exactamente hacia el este, sino hacia un punto ligeramente dirigido hacia el nordeste. Acaba la oración, el celebrante aspergerá hacia ese punto cardinal 3 veces. Después hará la siguiente conjuración con las manos extendidas hacia ese punto cardinal. Exorcizo a todo espíritu maligno que intenta atacar a la Iglesia. Exorcizo a todo poder satánico que ataca a la Iglesia. En el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que salgas y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. En adelante no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios y zarandear a los elegidos. Te lo manda Dios Altísimo, a quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después, desde el punto sur, la procesión se dirigirá de nuevo hacia el comienzo del presbiterio. Es decir, hasta el punto que está frente al altar antes del presbiterio. La procesión se dirigirá a ese punto, pero sin subir al presbiterio. Sin detenerse, desde allí continuarán hasta el punto donde se realizará la invocación de los santos ángeles, estación 6. 29 ritos en el eje del templo. El eje está situado en el pasillo central, sea cual sea su orientación con los puntos cardinales. Se marcarán 3 puntos en ese pasillo que serán 3 estaciones. Estos 3 puntos serán la sexta, séptima y octava estación. Cada uno de esos puntos será equidistante respecto al siguiente. 30 en este eje central, el sacerdote que interviene no recita más que una sola oración deprecativa. En los desplazamientos entre las estaciones 6 hasta la 9, se recitarán las letanías de la Virgen María, del mismo modo que antes se hacía con las letanías de los santos, continuando donde se había interrumpido. Santa María, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia,
trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta en los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 31. Como se observa, todo este ritual comienza con las letanías de los ángeles, se sigue con la de los santos, y en el eje se rezan las letanías de la Virgen María y de camino al altar se cantarán los aleluyas con las 3 antífonas. Este es el orden normal. Pero el maestro de ceremonias determinará si hay que alargar una determinada letanía o todas, en el caso de que el templo sea muy grande. Las letanías podrán sufrir las adiciones que se crean convenientes añadiendo santos propios de esa ciudad, diócesis o nación. 32.6. Invocación de los santos ángeles. Se va recitando la letanía de la Virgen María hasta llegar a la 6ª estación. Al llegar a esa estación, los acólitos con la cruz procesional, las velas y el incienso se colocarán de frente a los sacerdotes, que están situados en el eje de la iglesia. Los celebrantes se distribuirán alrededor de esta estación. Hago notar que esta ceremonia será más bella estéticamente y más impactante realizada a la luz de las velas. La catedral no debería tener ninguna luz eléctrica encendida. Eso ayudará mucho a la concentración en la oración. De ahí que además de los 2 acólitos con cirios flanqueando la cruz procesional, podrá haber más velas repartidas entre otros acólitos o entre los celebrantes. Para poder leer bien estas oraciones, será importante tener este ritual en letra grande. Las veces que se han realizado hasta ahora se disponía de un ritual con páginas tamaño DIN A3. El sacerdote designado invoca a San Miguel y los ángeles para que ayuden y protejan a la iglesia, con la siguiente oración que la recita con las manos juntas, no extendidas: San Miguel Arcángel, querubines de Dios, serafines de Dios, ángeles y arcángeles, proteged al rebaño de Cristo de los lobos infernales. Después, asperge ese punto y la zona alrededor de esa estación con agua bendita. Aspergerá también a los que rodean ese punto. Tras la aspersión continúa con esta oración con los brazos extendidos. 33. Escucha, Señor, la oración de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles que te sirven. Dios de todo bien, impide la acción diabólica. Tú que eres la fuente de la verdad y del perdón, destruye las falaces insidias del diablo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este lugar no hay conjuración, solo invocación de los ángeles. Durante las invocaciones a los ángeles y a la Virgen María, estación 6 y 8, los celebrantes mirarán en dirección hacia la puerta. La razón es que esa es la dirección de la procesión. 34.7. Conjuración hacia la puerta del abismo. Al llegar a la 7ª estación, el obispo, sin la mitra y con los brazos extendidos, recitará la segunda solemne oración de las 3 que pronuncia en esta ceremonia. La gran oración deprecativa reza así: Señor de la libertad y de la gracia, desata los lazos de la perversidad. Tú que amas y salvas al hombre, que escuchas paternalmente la oración de los apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos que con tu gracia vencieron las asechanzas del maligno, protege a tu santa iglesia de todo ataque demoníaco, para que te glorifique con sus alabanzas. Libra al rebaño de Cristo de los lobos infernales. Pon una muralla alrededor de tu iglesia universal. Pon a tus ángeles alrededor de este templo. Aleja a los tentadores de esta ciudad. Pon en fuga de esta diócesis a los invisibles sembradores de la iniquidad, para que así reine la paz. Cierra las puertas del abismo, cierra las compuertas del infierno, cierra la salida del averno. Que tu mano todopoderosa impida que salgan los poderes infernales, para que así tú seas glorificado con la concordia de tus hijos, con la alabanza de los renacidos del agua y del Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 35. Acabada la oración, uno de los sacerdotes aspergerá el punto marcado, la zona alrededor y, por último, a los celebrantes allí congregados en torno a ese punto.
Después, el obispo, revestido con la mitra y el báculo en la mano, recitará el siguiente exorcismo: te exorcizamos, serpiente antigua, aléjate del rebaño de Cristo. Te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, el cual edificó su iglesia sobre roca firme. Amén. Rito de la percursio. En el suelo, en el lugar marcado para la séptima estación, se colocará una placa metálica gruesa, sin ninguna inscripción, ni distintivo alguno. Esta placa tiene la función de no dañar el suelo de la catedral y de hacer que los golpes resuenen en el templo y el símbolo sea más bello. El obispo, con la cabeza cubierta por la mitra y con las dos manos agarrando el báculo, recitará esta breve fórmula: que estos golpes simbolicen el poder del sacerdocio quebrantando los poderes de las tinieblas. Acto que realizamos confiados en el poder exorcístico que nos entregó nuestro Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, que sobre la tierra golpeó los poderes del infierno. Tras estas palabras, golpeará solemnemente el suelo 3 veces con el báculo agarrándolo con las dos manos. Después de los golpes, recitará la siguiente fórmula: 36 golpeo los poderes del Averno confiado en la intercesión de María Santísima e Inmaculada, la cual golpeó y aplastó a las potestades y principados rebeldes. Tras estas palabras, golpeará por segunda vez el suelo otras 3 veces con el báculo. Entonces dirá la última fórmula breve: que estos golpes sean símbolo del aplastamiento y quebrantamiento de todas las jerarquías del abismo. Venid, santos ángeles de Dios, ayudadnos en esta tarea. Tras estas palabras, golpeará por tercera y última vez el pavimento con 3 solemnes golpes. Si ningún obispo participa en este ritual, la percusión se realizará con un martillo ceremonial si se dispone de él. En algunas catedrales existe un martillo ceremonial, como los que se usan en las basílicas romanas, para abrir las puertas santas en los años jubilares. Con esos martillos es con los que también llama el obispo a la puerta de la catedral cuando va a tomar posesión de su sede. El sacerdote, si realiza la percusión, no podrá usar ningún báculo, bajo ningún concepto, pero sí el martillo ceremonial. Se arrodillará y dará esos golpes intercalando las oraciones. Acabada la percusión, otro sacerdote hará el siguiente exorcismo: te exorcizo, serpiente antigua, aléjate de la Santa Iglesia de Dios. Te lo manda el santo signo de la cruz, muerte y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza. Señor, cierra la puerta. 37 del abismo. Que no salgan de ella hacia la tierra las potestades infernales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El celebrante hará el exorcismo mirando hacia el suelo de vez en cuando, como si se estuviera dirigiendo a la entrada del infierno. Este rito es extremadamente visual. Es como si el sacerdote se dirigiera hacia esa puerta del abismo para cerrarla con la oración. Oración que se realiza dentro del templo, porque es como si la entera Iglesia Universal con su inmenso peso fuera la losa, que, con sus sacrificios y oraciones, cierra esa puerta del mal. Como si la inmensa Iglesia fuera la piedra, que evita que esas puertas del abismo se abran. Con estos exorcismos se ordena a los demonios, que no salgan del infierno para atormentarnos. Esta fórmula tiene en mente el texto del Apocalipsis en el que se dice: tocó el quinto ángel. Entonces sexto una estrella, que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 1-3. 38:8. Invocación a la Santísima Virgen María. Se va recitando la letanía de la Virgen María hasta llegar a la 8ª estación. Al llegar a ese lugar, uno de los presbíteros invoca a la Santísima Virgen María para que ayude con su intercesión a la Iglesia. La oración la hace con las manos juntas, no extendidas. Virgen Santísima, terror de los demonios, no nos desampares. Ruega a Dios por nosotros. Protégenos como Madre nuestra que eres. Nuestros enemigos son grandes, pero tú, Madre de Dios, eres más grande todavía. Tras la oración, uno de los 3 celebrantes revestidos con capa pluvial asperge ese punto y la zona alrededor con agua bendita. Después, con las manos extendidas, dirá: escucha, Dios misericordioso, la oración de la bienaventurada Virgen María, cuyo Hijo encomendó a la Madre todos los hombres como hijos. Que resplandezca en tu Iglesia, todavía más, la luz de la verdad, que aletea en ella el espíritu de la paz.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 39:9. Conjuración hacia la puerta de la iglesia. La procesión sigue avanzando hasta llegar al portón principal de la catedral. La puerta como símbolo de apertura para que las almas entren. Pero la puerta también símbolo de lo que se cierra para que no entren los que no deben entrar. El celebrante asperge con agua bendita el umbral de la puerta. Después cierra con llave esa puerta. La puerta estaba cerrada desde el principio, pero le da otra vuelta de llave. Todos los ritos se hacen por la parte de dentro, no por fuera del templo. El acólito se colocará de espaldas al portón de entrada y 3 sacerdotes, revestidos con sotana y roquete, recitarán a coro el siguiente exorcismo: Te exorcizamos, serpiente antigua, aléjate de la Santa Iglesia de Dios. Te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, el cual edificó su iglesia sobre roca firme. Amén. Esa oración la pueden recitar 3 o más sacerdotes, para resaltar el carácter coral de esta ceremonia. Recitar adecuadamente muchas partes corales sería difícil hacerlo bien y los sacerdotes tendrían que ir cargados con papeles. Es preferible que vayan con las manos libres y que escuchen y se unan en esa escucha. Tras ese exorcismo, un único sacerdote hará el siguiente exorcismo: Te exorcizo, serpiente antigua, aléjate de este templo, aléjate de esta ciudad, aléjate de esta diócesis, aléjate de la Santa Iglesia de Dios. Te lo manda Dios Padre muerte, te lo manda Dios Hijo muerte, te lo manda Dios Espíritu Santo muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 40 Unción de las puertas. Después se ungirán con el sagrado crisma 2 cruces, una en cada puerta, y otras 2 cruces en el eje central del portón. El sacerdote realizará esta operación en silencio. Todos estos ritos se realizarán en el portón principal de la iglesia, aunque haya más puertas. Aunque si se ve conveniente, como habrá abundancia de sacerdotes, simultáneamente al rito en la puerta principal, algunos sacerdotes revestidos con sotana y roquete podrán dirigirse a otra puerta del templo, o a varias otras, incluso las pequeñas, y hacer allí algunas de estas oraciones y unciones. Hacer esto en la iglesia material simbolizará que hay que tener cuidado con todos los resquicios para que no entre nada impuro o maligno en la iglesia espiritual. Pero no es necesario hacerlo en todas las puertas. Hágase solo si se ve oportuno. El rito bastará con realizarlo en el portón principal. Se realizan en el portón principal no porque por allí vayan a entrar los demonios, sino por el simbolismo que tiene la puerta de una catedral. La puerta es símbolo de acogida, pero también es símbolo de que la iglesia se debe cerrar a todo aquello que no tiene cabida dentro de ella. Los demonios no tienen cabida dentro de la iglesia, son sus enemigos, y lo único que hace la iglesia respecto a ellos es expulsarlos. Es suficiente, por tanto, hacer los ritos en una sola puerta de la catedral, puesto que se hacen allí únicamente porque se trata de un lugar simbólico. Si se decide realizar estos ritos simultáneamente en otras puertas, eso tendría 41 el simbolismo de estar atentos a que por ningún resquicio, por ninguna puerta de atrás, entre el mal en la iglesia. Regreso hacia el altar. Acabados todos estos ritos en el portón principal, se regresa por el pasillo central hacia el altar, cantando el aleluya. Cada 3 aleluyas en tono gregoriano, se canta esta u otra antífona. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Cuando te invoqué me escuchaste, Sal 137,1. Acabado el canto de la antífona, de nuevo se continúa con los aleluyas. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre, Sal 115, 12-13. Tras otros 3 aleluyas, la tercera y última antífona. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, Sal 117, 1. La procesión ya no se detiene en ningún momento en el eje central, sino que prosigue sin interrupción hacia el altar. Si el trayecto hasta el presbiterio fuera más largo que el necesario para cantar los aleluyas y antífonas indicadas, se añadirán más. Allí delante del altar, acaban todos los movimientos procesionales que se han hecho en el templo. 42 Si unimos en un solo dibujo las distintas estaciones de esta ceremonia, la unión de estaciones perimetrales y las del eje de la iglesia formarían este esquema. Es decir, se trata de una procesión que realiza una circunvalación y recorre un eje. La ceremonia parte del altar y regresa al altar. 43:10. Oración final. Los celebrantes llegan hasta el altar. El obispo entrega la mitra al acólito, y solo él lo besa y lo inciensa rodeándolo. No hará inclinación profunda, esta ya se ha realizado al comienzo de la ceremonia.
Entonces se había inclinado de lejos, desde las gradas del presbiterio, y ahora sube y se acerca a besarlo. Después de la incensación, se coloca delante del altar, dando la espalda a los congregados en la nave central, con los celebrantes detrás del obispo. Entonces, con los brazos extendidos, recita la siguiente oración con los brazos extendidos. Oremos. Pausa. Señor, Dios nuestro, que libras de las ataduras del pecado a tus hijos y los defiendes contra el maligno y sus secuaces, haz que constantemente crezca nuestra esperanza de conseguir el premio de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Se coloca delante del altar y no detrás, porque en esta ceremonia las direcciones tienen mucha importancia. Y este rito no es una celebración eucarística en el que, como en un banquete, el celebrante mira de frente a los comensales. Tras la bendición final y el podéis ir en paz, la procesión se dirige directamente a la sacristía. El rito ya ha acabado. Todos se congregarán delante de una imagen de la Virgen María y cantarán una canción mariana, tras lo cual se retirarán a la sacristía. Fin de la ceremonia. 44-45 Algunas consideraciones finales. Siempre habrá alguien que puede acusar a todo este ritual de ser algo que recuerda lo mágico o lo esotérico. Pero indudablemente vendrá de alguien que desconoce la tradición litúrgica de la Iglesia en siglos pasados. Basta conocer la complejidad de los ritos que existían, por poner solo un ejemplo, en el ceremonial de obispos para consagrar un nuevo templo vigente hasta la época del Concilio Vaticano II, y uno se dará cuenta de que los ceremoniales pueden lícitamente ser complejos. En un momento dado de ese ceremonial para consagrar iglesias, se marcaban todas las letras del alfabeto latino y del alfabeto griego sobre una cruz trazada con ceniza sobre el suelo. El obispo hacía eso con su báculo. Y, además, la cruz tenía que tener la forma de cruz de San Andrés. Ese solo era uno de los muchos pasos que tenía aquel interesantísimo ritual. Uno de los antiguos varios ceremoniales que se podrían mencionar, tales como la coronación de reyes, con la unción de su pecho y la entrega de los símbolos reales, la compleja consagración de altares, en la que se quemaban 5 montoncitos de incienso sobre el ara, la bendición en el ritual romano del agua gregoriana, compuesta de agua, aceite, sal y ceniza. En Inglaterra, llegó a existir un ritual para la excomunión. Y en el ceremonial de obispos, incluso hubo uno para la degradación del estado clerical. Rituales que existían o existen en los libros litúrgicos y que constituyen un tesoro para la Iglesia. La idea de que las ceremonias litúrgicas no pueden ser de otra manera que rituales simples, es una idea equivocada. Los rituales de la Iglesia, versen sobre lo que versen, constituyen un modo de alabar a Dios. 46 Acabo este escrito recordando una vez más que solo la Santa Sede y los obispos tienen potestad para aprobar nuevos rituales y liturgias. Pero ante la disyuntiva de presentar una obra, que hubiera consistido en una larga y fría serie de áridas sugerencias, o presentar un ritual en todo su esplendor con todos sus detalles, he preferido la segunda opción, ofrecer una visión más completa de cómo podría ser este ceremonial. Pero hay que recordar también a los lectores, que no son los sacerdotes los que pueden realizar un ritual como este por propia iniciativa. Es al obispo al que compete tomar la decisión de si realiza algo como lo descrito, o no. Los rituales, las ceremonias, la liturgia tienen que practicarse de un modo ordenado, es decir, bajo la atenta mirada del obispo que debe erigirse en defensor del orden litúrgico. Al obispo se le puede proponer cualquier cosa, pero al final hay que someterse gozosamente a su autoridad. Una cuestión de orden canónico que se me planteó es si un obispo tiene autoridad para autorizar a que se realice este exorcismo. Lo que doy es mi modesta opinión, el obispo tiene autoridad, porque no es un ritual que afecte a ningún sacramento, ni a ningún ritual ya existente. Además, el Código de Derecho Canónico solo prohíbe hacer exorcismos sobre posesos sin permiso del obispo. El canon prohíbe solo lo que expresamente está formulado en él y esta cuestión no está contemplada. Por lo tanto, dado que no afecta a los sacramentos, dado que este exorcismo no está prohibido por el canon, dado que lo que no está expresamente prohibido está permitido, concluyo que el obispo puede autorizar la realización de tal ceremonia. Eso sí, si algún día la congregación del culto divino quisiera decir algo tendría todo el derecho a hacerlo y habría que obedecer sus indicaciones. La obediencia pronta y sincera debe ser siempre orgullo de todos los clérigos. Pero, mientras tanto, 47 pienso que prima la libertad. Aunque no tengo la menor duda de que muchos obispos pueden tener un razonable escrúpulo a autorizarlo pensando que quizá están yendo más allá de sus atribuciones. Algunos pensarán así y lo entiendo. Pero recuerden los obispos que al dar su permiso para esto, no están aprobando ningún ritual.
sino solo dando el permiso para realizar un exorcismo, un gran exorcismo. No es lo mismo aprobar un ritual que dar un permiso para realizar un acto peculiar y extraordinario. Al leer este escrito, puede pensarse que soy una persona amante de los cambios y las novedades. La verdad es que es todo lo contrario. En el campo litúrgico, debe primar la tradición, se deben evitar las innovaciones. Ahora bien, a pesar de tener este criterio, creo que en la Iglesia sería muy positivo que existiera una ceremonia como la descrita. Las oraciones privadas de cada sacerdote no serán lo mismo que una liturgia magnificente como la que he expuesto. El lenguaje litúrgico siempre va mucho más allá de la oración personal. El poder de las grandes ceremonias es tal que muchas veces hasta los agnósticos se ven atraídos por ellas. Estoy convencido de que una ceremonia como la expuesta, además de ser toda una lección para los fieles, sería muy poderosa contra los poderes de las tinieblas. Todo este ritual tiene efectividad, no es un mero conjunto armonioso de símbolos, tiene efecto en el mundo espiritual. Pero no se puede negar que tiene dos facetas, su efecto en el mundo de los demonios y su repercusión pedagógica entre los fieles. El mero hecho de que se sepa que se ha hecho este ritual supone una enseñanza para el pueblo fiel. Por eso, porque no se puede despreciar esta segunda faceta, resultaría muy beneficioso que un obispo lo realizara en ocasiones de extraordinario peligro. Por ejemplo, en peligro inminente de que se desate una guerra, 48 siempre será útil alejar a los demonios de las dos naciones y de las gobernantes que tienen que tomar las decisiones. También puede ser útil realizar este ritual ante un inminente referéndum acerca del aborto o del matrimonio homosexual, para que los demonios se alejen y no tienten al pueblo de una nación. El ritual no puede ser usado en situación de catástrofe nacional, de una peste o de calamidades similares. El ritual aleja a los demonios, pero no es un ritual para alejar todos los males. Pero sí es útil en una situación en que se ha desatado una gran violencia en un país. Como ha quedado claro, este ritual no solo se puede celebrar en aquellas diócesis donde se realice un congreso de exorcistas, el obispo puede ordenar que se realice en determinadas situaciones graves o, incluso, una vez al año. Puede haber situaciones excepcionales en que el obispo determine que se realice 4 veces durante un mes, o todos los viernes de una cuaresma. Otra forma de usar el ritual es que se establezca como costumbre que se celebre en una abadía de monjes una vez al año, sin que el obispo tenga que sentirse forzado a estar presente. En cualquier caso, el ritual tiene un carácter excepcional. Fue ideado para ser usado una vez al año, pero reconozco que cabe un uso algo más repetido en algunas circunstancias. Por ejemplo, el caso de un monasterio que quisiese tomar sobre sí de un modo más intenso la lucha contra las potestades de las tinieblas, y lo realizase una vez cada 2 meses. Resulta difícil establecer una medida objetiva prudente para todos los lugares. Pero no está pensado para un uso frecuente. La frecuencia devaluaría su valor. También quiero prevenir a aquellos que crean que el ritual quedará mejor añadiendo más y más símbolos, más y más ritos y oraciones. El ritual es complejo pero sobrio. Creo que se ha alcanzado en estas páginas un equilibrio entre los excesos de la 49 simplicidad y la complejidad. Añadir más elementos no considero que redundara en una mejora del ritual. Aunque por supuesto esto es opinable. Lo que sí que pueden estar seguros los lectores es que todo ha sido meditado y ponderado largo tiempo. A veces, escribía largas explicaciones acerca de por qué una cosa se hacía de una manera y no de otra, como fue el caso de las oraciones deprecativas hechas mientras la procesión estaba en marcha. Pero después suprimí esas explicaciones, dándome cuenta de que el texto tampoco podía convertirse en una inacabable explicación acerca de por qué unas cosas convenía hacerlas de una manera y no de otra. Cuando escribí esta pequeña obra hace unos meses, lo hice para responder a una cuestión teórica. ¿Cómo podría organizarse de un modo ritual un exorcismo sobre los poderes del infierno? Pensaba escribir un opúsculo de unas 7 o 10 páginas. Poco a poco, el escrito fue creciendo y ampliándose. Pero, al principio, no pretendí más que unas hojas con unas cuantas indicaciones esquemáticas. Había escrito estas páginas teniendo en mente un encuentro concreto de exorcistas en Estados Unidos. Cuando envié el escrito a uno de los principales organizadores ese encuentro y observé una recepción fría, pensé que el escrito se quedaría flotando en el campo de lo teórico. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando un mes después de dar a la luz mi obra, me escribió una persona de un país, cuyo nombre, de momento, omitiré, para decirme que un determinado obispo quería ponerlo por obra? No daré detalles, pero este ritual se realizó esplendorosamente en una catedral con exorcistas venidos de todo 50 el país, con la presencia de un arzobispo y un cardenal.
La ceremonia resultó bellísima. Solo al verla materializada me di cuenta de la tremenda fuerza visual que tenía un ceremonial así. Comprobamos que la ceremonia realizada con toda tranquilidad y en una catedral de grandes dimensiones se realiza en algo menos de 3/4 de hora, sin contar los 10 minutos que nos llevó a rezar la hora tercia en el coro de los canónigos. Para que el demonio no moviera sus hilos para impedir que se realizara este exorcismo magno, los exorcistas que vinieron de todas partes del país no sabían que iba a tener lugar este exorcismo magno. Si había alguna filtración y la noticia llegaba a los medios, la ceremonia podía no llevarse a cabo. De manera que se organizó todo para que los exorcistas pensaran que venían solo a unas charlas. Únicamente el día anterior a la ceremonia nos reunimos en torno a una mesa en la sala capitular de la catedral y se les explicó el ritual que iba a tener lugar. A todos les pareció muy bien, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando un exorcista muy reconocido, que no sabía que iba a tener lugar el exorcismo magno, se quedó muy sorprendido y dijo que por eso un poseso, 2 días antes, durante un exorcismo había dicho lleno de furia que estaba rabioso por eso que vais a hacer los exorcistas en una reunión, que vais a tener dentro de 2 días. El poseso insistía en que vais a hacer algo que ponía muy enfadados a los demonios. Como les dije a todos esos exorcistas, que representaban al ministerio en esa nación, cuando algo pone muy furioso al demonio, esa es la mejor señal. A día de hoy, escribo en enero del año 2018, he estado presente 3 veces en esta ceremonia, como maestro de ceremonias. En las primeras 2 veces participaron un cardenal, un arzobispo y un obispo, así como muchos sacerdotes exorcistas. 51 La tercera vez tuvo lugar en la catedral de la capital de un país, estuvieron presentes 3 obispos. Pero, aunque solo estuvieron esos prelados, fue realizada en esa catedral con la aprobación unánime de todos los obispos residenciales de la Conferencia Episcopal. 52 Índice. Introducción. El porqué de este ritual. Grupo de puntos. 6 Cómo organizar esta ceremonia. Grupo de puntos. 8 Pasos de la ceremonia. Grupo de puntos. 11 Celebrantes. Grupo de puntos. 12 Efectos del ritual. Grupo de puntos. 14. Ritual. Ritos de circunvalación del templo, grupo de puntos, 20 ritos en el eje del templo, grupo de puntos, 30 unción de las puertas, grupo de puntos, 41 regreso hacia el altar, grupo de puntos, 42. Conclusión. Algunas consideraciones finales, grupo de puntos, 46. 53 www.fortea.ws. 54 José Antonio Fortea Cucurul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en demonología. José Antonio Fortea Cucurul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas. www.fortea.ws. 55.